Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando sobre algunos de los requisitos de la demanda y dentro de eso platicamos de algunos temas específicos, sobre todo el tema de las partes y el tema de la representación. No sé si quedó alguna duda de todo esto antes de que continuemos. ¿No? Bueno, pues entonces habíamos llegado al punto en que teníamos este apartado que decimos que acostumbramos titular expongo, que va a continuación de la indicación de los datos de identificación personal del solicitante. Y dentro de esto habíamos visto ya que el primer dato que se hace constar en este apartado cuando aplica es lo relativo a la representación, la justificación de la personería si fuera el caso, dice por acá. Algo que se me olvidó remarcarles cuando vimos aquí en esta demanda cómo se cumplió con este requisito es esta parte, no sirve, pero esta parte de acá donde hace referencia a la calidad que acredito con etcétera, y ya se identifica el título de la representación. Jurídicamente, salud, cuando hacemos referencia a calidad, sobre todo en una demanda o en un escrito, cuando hacemos referencia a calidad, a lo que estamos haciendo alusión es a alguna representación. Entonces, les digo esto porque sobre todo con alguna frecuencia se ve que presentan demandas, por ejemplo, en donde dicen que actúo en mi calidad de propietario de X finca o de accionista de una sociedad, o etcétera. Entonces ahí la palabra calidad está mal utilizada. Cuando utilicemos la palabra calidad para efectos de una demanda o de algún otro memorial, reservémosla para estos casos en los que se ejerce alguna representación. Esas otras vinculaciones jurídicas o esas otras circunstancias jurídicas que pueda tener una persona, como el ser propietario de una finca, el ser arrendante de una finca, el ser accionista de una sociedad, normalmente estarán referidas no a un tema de representación, sino estarán referidas a un tema de legitimación. Es decir, yo presento, por ejemplo, una demanda de desocupación porque soy el propietario de la finca o porque soy el arrendante de esa finca. Entonces, eso es un tema de mi legitimación, no es un tema de representación, y por lo tanto, a ese tema de que soy propietario de la finca o arrendante de la finca no debería hacer referencia en este apartado, sino debería hacer referencia ya dentro de los hechos. Normalmente sería el primero de los hechos al que haría referencia. Entonces, ahora sí, por donde nos habíamos quedado, habíamos tratado el tema este de la justificación de la personería, y el siguiente requisito sería la referencia a la dirección y procuración. Este sí, ya en todos los casos, tengo que hacer la indicación al tribunal de quién va a ser mi abogado, director y procurador. Y el fundamento de esto lo encontramos especialmente en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. La norma establece que las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Y luego hace alguna referencia a que los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director, dice algo de los timbres forenses, eso olvídenlo por el momento, ya vamos a platicar de eso después, serán rechazados de plano. Entonces, aquí el artículo me dice dos cosas importantes en cuanto al abogado. En principio, que siempre las partes deben comparecer auxiliadas por abogado, tanto en sus comparecencias físicas al tribunal, como por ejemplo cuando hay una audiencia, y también en sus comparecencias por escrito. Entonces, todos los memoriales deben ser auxiliados por un abogado. Cuando la comparecencia es por escrito a través de un memorial, el auxilio del abogado lo que significa es la firma del abogado y su sello al final del memorial. Luego dice la norma que
los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director serán rechazados. Eso quiere decir que yo como parte en el proceso tengo que tener un abogado director, es decir, un abogado que tiene a su cargo este proceso. Eventualmente dice la ley que se puede aceptar por circunstancias accidentales la firma de algún otro abogado, pero tengo que tener un abogado titular, digamos, que sea el encargado de mi proceso. Y para que el tribunal sepa quién es ese abogado titular, ese abogado director, se lo hago saber en esta parte de acá. También se menciona lo de la procuración aquí en la diapositiva. La ley no exige que en Guatemala las partes comparezcan bajo la procuración de alguien. En otros países se exige la procuración, en otros países como en España, por ejemplo, la profesión de procurador es distinta de la profesión de abogado, también es alguien con formación jurídica, pero son profesiones distintas, son colegios profesionales distintos a los que se afilian estas personas. En Guatemala no, en Guatemala la referencia que tenemos a la procuración es en el arancel. El arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios, etcétera, etcétera, es una ley. Y en esta ley está establecido, a falta de convenio entre la parte y su abogado, qué es lo que tiene derecho a cobrar el abogado. Y dentro de otras cosas, dice que el abogado tiene derecho a cobrar por la dirección del asunto, que es lógico y además estaría en consonancia con este artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero también dice que tiene derecho a cobrar por la procuración del asunto. Entonces, normalmente por eso es que incluimos aquí esta referencia a la dirección y procuración. Hay algunos, muy pocos, pero hay algunos que aquí en esta parte de la procuración hacen referencia a propiamente lo que conocemos como el procurador de la oficina. Entonces, para que esta persona no tenga obstáculos para consultar el expediente o recibir algún oficio que libre el juez dirigido a alguna persona para pedir un informe, por ejemplo, entonces se hace constar aquí que vamos a actuar bajo la procuración de fulanito de tal, el procurador de la oficina. Como les digo, esos son algunos pocos abogados los que lo hacen. La mayoría, lo que indicamos aquí es que actúa bajo la dirección y procuración del abogado fulano de tal. Y entonces, ya puesto esto en la demanda, quedó de esta forma: dirección y procuración actúa bajo la dirección y procuración de los abogados fulano y mengano, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Si yo tengo solo un abogado, pues este último agregado obviamente estaría de más. Pero si tengo dos o más abogados, siempre es recomendable hacer esta referencia, que podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Porque de lo contrario, si yo dijera que solo dijera que actúo bajo la dirección de Juan y Pedro, entonces todos los escritos tendrían que firmar por ambos, tendrían que ser firmados por ambos abogados, y obviamente se pierde un poco el sentido de la practicidad de tener más de un abogado. Luego, no sé por qué se ve así en la pantalla, pero luego el siguiente requisito es la indicación del lugar para recibir notificaciones. ¿Sí? Moisés Eskenazi está por acá. Yo creo que va saliendo por la otra parte. Ya. Entonces, el siguiente requisito, decíamos, es la indicación del lugar para recibir notificaciones. Y esto de conformidad con el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su inciso segundo. La norma dice: la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente, y está todo lo de los datos de identificación personal, que ya lo vimos en una diapositiva anterior. Esos son requisitos que van antes en la demanda, pero al final dice: e indicación del lugar para recibir notificaciones. Y luego también el artículo 79 del Código. Esta norma dispone que
Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirigen, para recibir las notificaciones, y ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenidas y la primera y la 18 calles de la zona 1, salvo que se señalare oficina de abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado el lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Ya el resto de... esto no nos va a servir así. Entonces, ya puesto en la demanda se vería esto algo más o menos de esta forma. Dice lugar para recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados nombrados, ubicada en X dirección de la ciudad de Guatemala. Respecto a esto, varias puntualizaciones que hacer. Es un requisito bien sencillo, pero a veces a los estudiantes les da lugar a confusión en algunos aspectos puntuales. Primero dice aquí que quien debe señalar el lugar para recibir notificaciones es el cliente, no el abogado. Toda la redacción del memorial debe ser en nombre del cliente. Entonces, aquí en esta parte hay algunos estudiantes que erróneamente dicen que comparezco bajo la dirección y procuración del abogado fulano de tal, quien puede recibir notificaciones en X dirección, como que si el abogado fuera a recibir notificaciones dentro del proceso. Y salvo casos muy excepcionales, al abogado nunca se le dirigen notificaciones en el proceso, se le dirigen al cliente. Por supuesto la recibirá el abogado en su oficina, o la secretaria, o el procurador, o quien esté, pero las notificaciones van dirigidas al cliente. Entonces, tendré que redactar en primera persona. Yo, que soy el cliente, soy la parte, señalo como lugar para recibir notificaciones X dirección. Luego, remarcamos por aquí el tema de que lo que estoy señalando como lugar para recibir notificaciones es una oficina profesional de unos abogados. Y esto es porque, como vimos en este artículo que leímos, el artículo 79 del Código, hasta el día de hoy, eso no ha sido reformado, sigue indicando que si en la población en donde tiene su asiento el tribunal es aquí la ciudad capital, ese lugar para recibir notificaciones tiene que ser entre la primera y la 18 calles y la primera y la 12 avenidas de la zona 1. Dice, salvo que sea oficina de abogado colegiado. Entonces, pues ahora muchísimas oficinas, tal vez la mayoría, están fuera de ese perímetro. Es importante hacer esta mención. La ley lo que establece como requisito es que sea dentro de ese perímetro o que sea oficina de abogado colegiado. No me exige exactamente que yo indique en el memorial que es una oficina de abogado colegiado. Pero como mucho que pasa en el proceso, hay cosas salud que, aunque parecieran o aunque en realidad son sin fundamento, podrían dar lugar a alguna discusión que podría retardar el trámite del proceso. Yo, por ejemplo, en una ocasión vi un expediente en donde se señalaba en la demanda un lugar para recibir notificaciones, que efectivamente era oficina de abogado colegiado, pero no se hizo esa indicación en la demanda, simplemente señaló como lugar para recibir notificaciones X dirección. La parte demandada interpuso una excepción previa de demanda defectuosa, bajo el argumento de que no se cumplía con esta disposición. Al evacuar su audiencia, la otra parte presentó la constancia del Colegio de Abogados, en donde se indicaba que ese lugar era el que tenía registrado el abogado como su oficina profesional, y por supuesto la excepción fue declarada sin lugar. Pero mientras todo esto pasó, fueron 6 meses o un año de discusión de algo sin importancia que se puede ahorrar muy fácilmente haciendo esta indicación expresa por acá. Y luego remarcamos aquí donde dice la ciudad de Guatemala. Y esto es porque, sobre todo ustedes que estudian aquí, y que muy probablemente la mayoría de ustedes ejercerá aquí, estarán acostumbrados a señalar su lugar para recibir notificaciones aquí en la ciudad capital. Pero dice por acá que el lugar para recibir notificaciones siempre debe ser en la población en la que tiene su asiento el tribunal. También lo leímos en este artículo 79. Eso quiere decir que aunque yo tenga mi oficina aquí, si voy a llevar un caso
ante un juez que esté situado en la antigua Guatemala, por ejemplo, mi lugar para recibir notificaciones para ese proceso tiene que ser en la antigua Guatemala. Y entonces, tal vez en la práctica es un poco difícil que se le vaya a uno ese detalle, pero ustedes como estudiantes, sobre todo tal vez cuando resuelven algún examen, si la solución de su examen era dirigir un memorial a un juez que estuviera situado en alguna otra población, siempre tenganlo presente. Y dice por aquí, poner especial cuidado si el juzgado está en una población distinta a aquella en la que el abogado tiene su oficina, que es lo que acabamos de platicar. Y luego, antes de entrar a esto, que ya es un poquito más complicado, ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? Bueno, entonces viene esta parte que es fundamental en la demanda. Dice que aquí voy a indicar el objeto de mi comparecencia, y en ese objeto de la comparecencia voy a indicarle al juez varios datos que son de vital importancia en el proceso. Dice por aquí que aquí se incluyen los nombres y apellidos del demandado. Salud. Leámoslo de corrido, después lo vamos viendo por parte. Luego dice B, el lugar de su residencia o la circunstancia de ignorar. El lugar de residencia del demandado o la circunstancia de ignorar esa residencia. Y C, el lugar donde puede ser notificado este demandado. Y el fundamento está en este par de normas que vemos por aquí. El artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su inciso quinto, que dice: el requisito es nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorara la residencia, se hará constar. Entonces los nombres de apellidos es lo que tenemos aquí como literal A. Eso es de fundamental importancia porque le estamos indicando al juez quién es la otra parte. Por supuesto, esto derivará ¿se recuerdan cuando veíamos el análisis que debe hacerse previo a la demanda? De un estudio de la legitimación pasiva, en contra de quién es que debe plantearse esa demanda. Y entonces, con esto, si se recuerdan unos requisitos atrás, era los nombres de apellidos del solicitante. Entonces, con los nombres de apellidos del solicitante, más aquí los nombres de apellidos de la persona de quien se reclama un derecho, ya tengo definidas quiénes son las partes en el proceso, quiénes son los sujetos procesales, y ese es uno de los elementos de la acción. Luego dice el lugar de la residencia del demandado. En este mismo inciso quinto dice, luego de indicar los nombres, apellidos, dice, y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Como la persona por excelencia de quien se reclama un derecho en el proceso es el demandado, pues tengo que indicar cuál es el lugar de su residencia. Ese es el requisito en principio. Luego la ley me da la salida. Si no conoce la residencia, por lo menos dígale al juez que no la conoce. Y es importantísimo aquí hacer la distinción de que este requisito no es lo mismo que indicar el lugar en donde puede ser notificado el demandado. La dirección puede ser la misma si ustedes quieren, pero son dos requisitos distintos y por eso es que aquí los tenemos separados con dos literales. En la B tenemos el lugar de residencia o la circunstancia de ignorarse del demandado, y en la C el lugar en donde puede ser notificado. Hasta aquí, en lo que hemos leído en este artículo 61, la ley no me dice que tengo que indicar el lugar en donde se puede notificar al demandado. Eso me lo dice el 79. Que del 79 ya leímos la primera parte, y en ese primer párrafo del 79 y la primera oración del segundo párrafo hace referencia a que yo le haga saber al juez cuál es mi lugar para recibir notificaciones, yo como demandante, o en general yo como parte en el proceso que comparezco ante el juez. Pero luego dice, a partir de la segunda oración del segundo párrafo, dice: sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Entonces, pues ahí, para que el juez, el tribunal pueda notificarle por primera vez al demandado en el lugar que se indique por el solicitante, obviamente ese solicitante tiene que indicar un lugar para notificarle al demandado. Entonces yo podría comparecer aquí e indicarle al juez que en referencia específica a estos dos requisitos, el lugar de residencia y el lugar para notificarle al demandado, podría decirle al juez que el lugar de residencia del demandado es X dirección
y que en esa misma dirección puede ser notificado. Eso es perfectamente válido, no necesariamente tienen que ser dos direcciones distintas. También pudiera ser que por facilidad le pida que se le notifique en una dirección distinta. A lo mejor es más accesible el lugar de su trabajo y entonces indico acá que reside en X lugar, pero puede ser notificado en el lugar de su trabajo ubicado en esta otra dirección. Y también, como dice la ley, podría ser que yo no conozca el lugar de residencia del demandado. A lo mejor solo conozco el lugar de su trabajo. Entonces diré, fulanito de tal, de quien ignora el lugar de su residencia, pero puede ser notificado en su lugar de trabajo ubicado en X dirección. Entonces, la idea es siempre tener presente que son dos requisitos distintos. No basta con indicar una de las dos cosas. Si solo indico una de las dos cosas, aunque yo esté pensando en la misma dirección, estoy incumpliendo uno de los dos requisitos. ¿Sí? Si uno realmente no sabe, no se podría notificar de manera que no tengo la menor idea de alguna dirección. Tiene que tener la ley, salvo en procesos de ejecución, la ley no le permite otra salida. Porque lo que pasa es que, imagínese si usted no tiene alguna idea de dónde notificarle al demandado, mucho menos el juez que no lo conoce. Entonces sí es una carga que le impone la ley a la parte eventualmente que va a ser demandante de conocer algún lugar donde se le pudiera notificar al demandado, y si no lo conoce, hacer alguna investigación para esos efectos. Ya para procesos de ejecución, que es materia de procesal civil 3, si usted no puede ubicar al ejecutado, la ley sí le da una salida. El artículo 299 del Código dice: despachado el mandamiento de ejecución, si el deudor no fuere habido, se harán el requerimiento y embargo por cédula, aplicándose las normas relativas a notificaciones. Si no se supiera el paradero del deudor ni tuviera domicilio conocido, se harán el requerimiento y embargo por el diario oficial y surtirán sus efectos desde el día siguiente al de la publicación, etc. Pero eso es solo para procesos de ejecución, para procesos de conocimiento no. Entonces, ¿qué manda? ¿No se podrían hacer igual las notificaciones por los estrados? No, las notificaciones por los estrados funcionan para dos cosas diferentes. Para empezar, veamos el artículo 66 del Código. El artículo 66, en su primer párrafo, establece que toda resolución para que afecte a las partes debe serles notificada. Y luego establece ciertas clases de notificaciones. Y dice: las notificaciones se harán según el caso, primero personalmente, segundo por los estrados del tribunal, luego por el libro de copias y por el boletín judicial, que no mucho nos interesan porque estas dos últimas no funcionan en Guatemala. Entonces, la ley establece en principio para lo que nos interesa en este momento dos sistemas o dos formas de hacer las notificaciones: personalmente y por los estrados. Para las notificaciones personales, el artículo 67 le da una lista de qué cosas se deben notificar personalmente. Y si vemos esa lista, es casi todo lo que pasa en el proceso, por lo menos todo lo importante que pasa en el proceso, la notificación se tiene que hacer de forma personal. Específicamente, como aquí estamos hablando de la primera notificación al demandado, dice: se notificará personalmente a los interesados o sus legítimos representantes, primero la demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Entonces, pues esa notificación tiene que ser una notificación personal. Notificación personal, a diferencia de lo que erróneamente creen muchos, no quiere decir que llegue el notificador y se la entregue a usted en sus manos, sino que el artículo 71 del Código establece distintas opciones. Dice en principio que van y lo buscan, pero si usted no está, se la pueden dejar con algún familiar, algún doméstico, si alguien se niega a recibirla, se la fijan en la puerta. Todas esas siguen siendo notificaciones personales. Como decíamos, el catálogo de qué es lo que debe notificarse de esa forma está en el artículo 67. Luego, dice el artículo 68, las demás notificaciones se harán a los litigantes por los estrados. O sea, si usted encuentra en el proceso algo que no encuadre en ninguno de los supuestos del 67, aunque usted tenga lugar señalado para recibir notificaciones, el tribunal está facultado para notificárselo por los estrados. Normalmente no lo hacen en la práctica, pero a eso se refiere
este primer párrafo del artículo 68. Entonces, por ejemplo, si es una resolución muy sencilla donde el juez tuvo por recibido un despacho, por ejemplo, eso se lo pueden notificar por los estrados, aunque usted haya señalado lugar para recibir notificaciones en el proceso. Ahora hay otro supuesto en el cual son procedentes las notificaciones por los estrados, que lo establece el artículo 71. Perdón, el 79, que dice en el último párrafo, en la última oración del segundo párrafo: al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. Entonces, ya después de aquí, si ya le logró notificar por primera vez personalmente y no señala el lugar para recibir notificaciones al demandado, como aquellos que nunca comparecen, que es más o menos frecuente, lo demás sí se le puede seguir notificando por los estrados. ¿Qué man? Ajá. Depende. Muy probablemente la notificación no se va a poder hacer, porque digamos, si yo indico erróneamente el lugar donde le van a notificar a usted, podrían pasar dos cosas. Primero, puede ser que la dirección que yo indiqué ni siquiera existe, y entonces la notificación no se va a poder hacer. Segundo, pudiera ser que sí exista la dirección, pero cuando lleguen a preguntar por usted, la persona que atienda en ese lugar que no lo conoce a usted va a decir: ese señor aquí no lo conocemos, y el notificador se abstendrá de notificar. Tercero, pudiera ser que el lugar sí exista, la persona que atiende al notificador pues simplemente le recibe la notificación aunque no lo conocen a usted, y formalmente para efectos del proceso se supondrá que usted ya está notificado y continuará la tramitación del proceso. Eventualmente, cuando usted se dé cuenta, sí podría normalmente a través de un amparo hacerle ver al juez que usted carece absolutamente de relación con esa dirección y que por lo tanto todo lo actuado en el proceso es inválido. Entonces vamos a remarcar varias cosas importantes aquí. Primero, esta parte de objeto de la comparecencia. Dice por acá que objeto de mi comparecencia no es lo mismo que razón de mi gestión. Eso se los digo porque muchos en la práctica acostumbran a este apartadito titularlo como razón de mi gestión. Que tampoco no es que nos vayamos a morir por el tema, pero sí hay una diferencia en la esencia de las cosas ahí, porque ¿cuál es la razón de mi gestión? ¿Qué quiero decir cuando estoy diciendo razón de mi gestión? Lo que quiero decir es ¿por qué estoy compareciendo ante el juez? ¿Y por qué estoy compareciendo ante el juez? No es por no, eso es para qué. El por qué no es por todo esto que se dice aquí. El por qué es porque este señor me atropelló y le voy a cobrar los daños y perjuicios, es porque el señor no le paga alimentos a la señora y hay que fijar una pensión alimenticia, es porque el señor fue infiel y la señora quiere el divorcio, son los hechos. Entonces, aquí todavía no estamos platicando de los hechos. Entonces, este es el objeto de mi comparecencia. Y entonces, ya puesto en la demanda, esto se vería así: objeto de mi comparecencia. Por este medio, recuérdense que esta persona sí estaba ejercitando una representación, el demandante era una sociedad anónima y comparecía, no recuerdo si era el administrador único o el gerente de esa sociedad. Entonces dice, por este medio, en la calidad con que actuó, aquí sí está correctamente usada esta palabrita de calidad porque estamos haciendo referencia a esta representación que se ejercita. Comparezco a promover juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico en contra del señor, perdón, antes de que leamos esto, nos hizo falta el último requisito que teníamos por acá. Ya habíamos visto hasta el C, y luego dice también debe incluirse D, la vía procesal, aunque no existe norma que lo ordene expresamente. Entonces, aquí le tengo que indicar al juez si mi demanda quiero que se tramite por la vía del juicio ordinario, del juicio sumario, del juicio oral, si es un juicio ordinario, si es un juicio ordinario de divorcio, o es un juicio ordinario de nulidad absoluta, o es un juicio ordinario de declaración de unión de hecho, etc. No hay una norma jurídica que expresamente me establezca esto como requisito, pero siempre hay que cumplir con eso, salud, porque si no lo cumplo, seguramente el juez me rechazará esa demanda y tendrá razón en hacerlo, porque si yo no le indico al juez cuál es la vía procesal por la que el asunto se debería tramitar,
estoy poniendo al juez en la condición de adivinar cuál era mi voluntad y de suplir una deficiencia en la que yo incurrí, de tener que ser el juez el que seleccione la vía procesal cuando eso en realidad le corresponde a la parte. Entonces, ese también es un requisito, aunque no esté propiamente establecido como tal en alguna norma jurídica. Entonces, ahora sí decía por acá que en la calidad con que actúo comparezco por mover juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico en contra del señor, deberíamos indicar aquí el nombre completo del demandado, de quien ignoro el lugar de su residencia. Ya veíamos el lugar de residencia del demandado o la circunstancia de ignorar. Aquí ignoro el lugar de su residencia, pero puede ser notificado en X dirección. Ahí tenemos la separación de que estamos hablando de dos requisitos distintos. Y entonces varias cosas que remarcar aquí. Esto de la vía procesal, este es un juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico. Otro tema es el nombre completo del demandado, otro tema es la referencia al lugar de su residencia o la circunstancia de ignorarlo. Luego tenemos otro requisito que es el lugar en donde puede ser notificado. En cuanto a la parte esta que dice que este es un juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico, eso es entre comillas el nombre del proceso. Muy entre comillas, pues, porque no es un nombre técnico, sino solo para tratar de que lo entendamos con términos coloquiales. Y esto del nombre del proceso, si hacemos esa comparación con el nombre, comprende tanto el nombre como el apellido. Y entonces, en eso del nombre, a lo que hacemos referencia es a la vía procesal. En el caso concreto este que tenemos, juicio ordinario. Podría ser juicio sumario, podría ser juicio oral, podría ser alguna otra clase de proceso. En nuestro caso concreto es un juicio ordinario. Y el apellido, entre comillas, hace referencia a la institución de derecho sustantivo involucrada. Si es un caso de divorcio, si es un caso de declaración de unión de hechos, si es un caso de daños y perjuicios, de lo que ustedes quieran. Entonces aquí como ejemplo tenemos daños y perjuicios. En nuestro caso concreto era la nulidad absoluta de un negocio jurídico. Entonces dice por acá que cuando hago referencia a esa institución de derecho sustantivo que está involucrada, debo anunciar todas las pretensiones principales que estoy planteándole al juez. Dice aquí, por ejemplo, si es una demanda de rescisión de un contrato, no puedo reclamar daños y perjuicios, aunque sean procedentes esos daños y perjuicios, si no lo indico aquí. Es decir, se configura una causal para pedir la rescisión de un contrato. Si yo en esta parte de la demanda solo digo comparezco a promover, por ejemplo, juicio sumario de rescisión de contrato, lo único que le puedo pedir al juez es que declare rescindido ese contrato. No le puedo pedir que condene a la otra parte a pagar daños y perjuicios, aunque efectivamente me los haya causado y aunque efectivamente yo tenga derecho a reclamar esos daños y perjuicios. Dice por aquí, en este caso, si además me hubiera causado los daños y perjuicios, no debería plantear la demanda solo como una demanda de rescisión de contrato, sino debería plantearla como una demanda de rescisión de contrato y cobro de daños y perjuicios. Entonces sí, en esta parte introductoria de la demanda anuncié todas mis pretensiones principales, luego puedo desarrollar los argumentos en el apartado de hechos y luego en la petición específicamente en la de fondo puedo solicitar que condenen a la otra parte a que me pague esos daños y perjuicios. Si me siguen hasta aquí, nadie se ha perdido, ¿no? ¿Qué más? En este caso, habría que iniciar otro proceso para poder pedir los perjuicios. Si se le hubiera olvidado pedirlo aquí, sí, tendría que hacerlo por aparte. Y luego dice por acá que la vía procesal aplicable debe ser la misma para todos los asuntos, entre paréntesis pretensiones, considerados de forma aislada. Es decir, si nos quedamos con el mismo ejemplo de la rescisión del contrato y el cobro de daños y perjuicios, tendríamos que analizar, si yo solo pido la rescisión del contrato, ¿cuál es la vía procesal aplicable? Si yo en ese mismo caso solo pido los daños y perjuicios, ¿cuál es la vía procesal aplicable? Si es la misma en los dos casos, entonces puedo hacerlo todo en una demanda. Pero si por ejemplo llego a la conclusión, ahorita voy con usted, si por ejemplo llego a la conclusión de que la rescisión del contrato la tengo que pedir en juicio sumario
y los daños y perjuicios en ese caso en particular los tendría que reclamar en juicio ordinario. Obviamente no se puede hacer en una sola demanda, porque leímos la clase anterior una norma que dice que contra una parte puede plantearse más de una pretensión, entre otras cosas, cuando no deba seguirse por distintos trámites. Artículo 55. Contra la misma parte pueden proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias, y lo que nos interesa, ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. Esto de los juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza, de lo que nos está hablando es de la vía procesal. Si la vía procesal es distinta para las pretensiones individualmente consideradas, no pueden plantearse en una misma demanda. Sí. Hay una forma de ampliar la demanda. Por supuesto. Antes Antes de que sea contestado, se puede ampliar la demanda. entonces ahí podría modificar. Si por ejemplo usted en el ejemplo este que teníamos hace un par de diapositivas, planteó su demanda solo como de una demanda de rescisión del contrato, y después se da cuenta que había fundamento para pedir los daños y perjuicios, puede ampliar su demanda y hacer esa reclamación también, siempre que no haya sido contestada. ¿Estamos hasta aquí con esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, nuevamente, en el mismo ejemplo, si la vía procesal aplicable para el cobro de daños y perjuicios fuera diferente a la del juicio sumario, no se podrían reclamar en la misma demanda, lo que acabamos de decir. Y seguimos con esto de aquí, tratando de desmenuzar esta parte del objeto de la comparecencia. Dice aquí que en esto mismo del, no sé por qué se ve tan oscuro ahí, pero en esto mismo del, entre comillas, nombre del proceso, en esto que sería juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico, dice acá que debemos ser precisos sin incluir datos innecesarios. Y entonces dice, por ejemplo, siendo esta una demanda de nulidad, debo especificar si es nulidad de un negocio jurídico o de un instrumento público, que son dos cosas totalmente distintas. El instrumento público es la escritura pública en la que está contenido el negocio jurídico. Normalmente estará contenido un negocio jurídico. Entonces, una escritura pública puede ser nula por algunas razones que están específicamente establecidas en el Código de Notariado. Y a lo mejor la escritura es nula por cuestiones puramente formales de la escritura como tal, pero el negocio jurídico sí reúne todos sus requisitos esenciales. También pudiera pasar al revés. La escritura como tal cumple todas las formalidades, pero el negocio jurídico no cumple alguno de los requisitos esenciales. Entonces lo que habrá será una nulidad del negocio jurídico. Entonces tendría que hacer esa distinción o esa indicación específica de si es una nulidad del instrumento público o del negocio jurídico, y además, como en este caso es una nulidad de un negocio jurídico, le tengo que indicar al juez si es una nulidad absoluta o una nulidad relativa a lo que le estoy planteando. En el caso de la nulidad del negocio jurídico o del instrumento público, también habrá algunos casos en los que se pueda plantear ambas cosas a la vez, tanto del negocio jurídico como del instrumento público. Si fuera así, pues igual tengo que decir específicamente en esta parte que es ambos tipos de nulidad. Entonces, remarcamos, como les digo, no sé por qué no se ve tan claro ahí, pero aquí en esta parte remarcamos que lo que tratamos de buscar aquí, con esa indicación de si es nulidad del instrumento público o del negocio jurídico, si es absoluta o si es relativa, es la precisión. Aunque el artículo 106 del Código hace referencia específica a los requisitos propios de la demanda y no hemos llegado a esas partes todavía, siempre tengan en cuenta esta parte introductoria de este artículo 106. Dice, en la demanda se fijarán con claridad y precisión, y están los requisitos ahí. Por supuesto, eso es aplicable a esos 4 requisitos propios de la demanda, pero en realidad es aplicable a toda la demanda. Entonces, lo que busco aquí es que el objeto de mi comparecencia esté indicado con precisión. Si no lo indico con precisión, pues voy a tener problemas. Muy probablemente me van a rechazar la demanda, o a lo mejor, peor todavía, llegamos a sentencia y el juez no puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque no sabe qué es lo que yo quería. Entonces ya dijimos, no puede ser muy general esa indicación de qué es lo que quiero. Por ejemplo, si yo dijera aquí solo comparezco a promover juicio ordinario de nulidad, eso no sirve.
le falta precisión. Pero, por el otro lado, dice acá, en esta parte no debo indicar de qué negocio jurídico se trata, porque es un dato innecesario y excesivo. Entonces tengo que tener el justo medio entre que no sea demasiado general, pero tampoco demasiado específica. Si, por ejemplo, en esta parte dijera, comparezco con el objeto de promover juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico contenido en la escritura pública número tal de fecha tal autorizada por el notario, eso está bien para los hechos, pero para esta parte es demasiado específico, son datos innecesarios. Y luego dice, por supuesto en la demanda sí debo identificar el negocio jurídico en cuestión, pero en el lugar correspondiente, que es en los hechos, al hacer la argumentación en el apartado de hechos y en la petición de fondo. ¿Estamos con eso? ¿Qué manda? ¿No? Bueno. Entonces el nombre completo del demandado. Y dice por acá que hay que revisar que coincida con los documentos, igual que hicimos esa puntualización cuando hacíamos la indicación de que también es un requisito el nombre completo del solicitante. Pues aquí, en cuanto al demandado, también, porque si hay una deficiencia en esa indicación, les ponía yo el ejemplo, sobre todo cuando son personas que tienen nombres poco comunes o que no son provenientes del idioma español, pues a veces hay que si terminaba solo en T o en TH, o si era doble T, o si terminaba en E, ese tipo de cuestiones pueden dar lugar a serios problemas, porque incluso podría llegar a considerarse que, por ejemplo, que es un error bastante frecuente, mi apellido es Alonso con Z, muchos describen mi apellido Alonso con S. Si alguien me demandara como Alonso con S, yo podría incluso plantear una excepción previa de falta de personalidad bajo el argumento de que no se trata de la misma persona. En cuanto a eso, todavía sería un poco discutible si procede o no la excepción. Hace muchos años era automático que con un error que usted tuviera en el nombre planteaban una excepción previa de falta de personalidad y se la declaraban con lugar. Ya desde hace varios años los tribunales tienden más a irse más a la esencia de la cuestión, entonces no bastaría con comprobarle al tribunal que mi nombre está mal escrito, sino además en la mayoría de casos tendría que comprobarle al tribunal que existe otro Alonso con S y que ese Alonso con S fue el que celebró el contrato o el negocio jurídico o lo que fuera con la otra persona. Pero igual que en todas las cuestiones que vamos viendo aquí, si el dato está mal escrito en esta parte, me puse para empezar ya en el problema de tenerlo que discutir y perder un montón de tiempo por eso, y el riesgo de que eventualmente algún juzgado sí pudiera declarar con lugar esa excepción. Entonces, en esta indicación de que ignoro el lugar de la residencia del demandado, entonces dice que siempre se debe hacer referencia a la residencia, aunque el demandado sea una persona jurídica. Y esto porque muchas veces en la práctica se comete el error de decir o de indicar en esta parte que, por ejemplo, comparezco a demandar a la sociedad X, que tiene su sede social en X dirección. La ley no me dice como requisito que tengo que indicar la sede social de una sociedad. Y cuando dice que tengo que indicar el lugar de residencia del demandado, de la persona de quien reclama un derecho, no dice si es una persona individual. Tiene que indicar el lugar de residencia de la persona de quien reclama un derecho, punto, en todos los casos. Ahorita voy con usted tal vez, con esto que les voy a decir a continuación queda solucionada su duda. Entonces, dice por acá, no sé por qué se ve tan oscuro aquí en la pantalla, pero dice que residencia no es igual que domicilio, sede social, oficinas centrales, etc. Y entonces siempre tendré que indicar el lugar de residencia del demandado, aun cuando éste sea una persona jurídica. Y normalmente cuando es una persona jurídica, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la persona jurídica no tiene existencia física, por lo tanto en sentido estricto tampoco tiene una residencia. Entonces, si en lugar de estar demandando a una persona individual, como es este caso, yo estuviera demandando a una persona jurídica, podría decir, y sería lo más técnico, comparezco a promover, en este caso, juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico en contra de la sociedad tal, la que por ser persona jurídica carece de residencia. Entonces ya cumplí esa parte de la referencia a la residencia,
pero puede ser notificada en su sede social ubicada en X dirección. Entonces ya cumplo el otro requisito del lugar para notificar. ¿Sí? ¿Es verdad? Entonces, perdón, esta diapositiva que vamos a ver aquí se desprende nuevamente de esta parte donde hago referencia que es un juicio ordinario de nulidad absoluta de un negocio jurídico. Entonces dice aquí que este, entre comillas, tema sobre el que va a versar el proceso debe ser transversal en toda la demanda. Es decir, si yo estoy diciéndole al juez en esta parte que planteo una demanda de nulidad absoluta de un negocio jurídico, eso debe verse reflejado también en los argumentos que le voy a exponer en el apartado de hechos, también en el fundamento de derecho, también en las pruebas, aunque ahí no hay mucha especificación a ese respecto, pero las pruebas deben ir orientadas a establecer esa nulidad y por supuesto también en la petición. Entonces esos son, podríamos decir, y en realidad así es, los 4 apartados principales de la demanda. Los 5 apartados principales de la demanda, los 4 que contiene el artículo 106, hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición, pero además el objeto de la comparecencia también es un apartado fundamental. Y entonces en esos 5 apartados debe ir una referencia al mismo tema. Muchas veces en trabajos de los estudiantes o incluso en la vida real vemos que el que redacta la demanda se pasa de la nulidad absoluta a la nulidad relativa, después habla algo de la simulación y entonces ahí la demanda incluso debería ser rechazada y en muchos casos es rechazada por esa razón, porque los hechos no fueron expuestos con claridad y precisión o porque la petición no se formuló en términos precisos, pero es por no tener una misma idea desarrollada en el curso de toda la demanda. Entonces, si viéramos esto aquí en esta pared, dice que el tema transversal de la demanda, en este caso la nulidad absoluta del negocio jurídico, debe ir tanto en el objeto de la comparecencia, los hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición. Entonces, al final de cuentas, todo esto es una cadena, y si alguno de los eslabones de esa cadena no funciona, pues la cadena no sirve. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ya luego acostumbramos incluirle por ahí un numeral que dijera algo como esto: la demanda la promuevo con base en los siguientes hechos, como para ya no tirarnos de golpe al siguiente apartado. Y entonces, tenemos por aquí los hechos, que es a luz uno de los requisitos específicos de la demanda que contempla el artículo 106 del Código. Dice por aquí que el fundamento de que yo le tenga que indicar al juez los hechos lo encontramos en el artículo 61, inciso 3, y en el artículo 106 del Código. Parecería estar repetido el tema, pero recuérdense que el artículo 61 hace referencia a cualquier primera solicitud, que puede ser la demanda, pero también puede ser la primera solicitud que presente el demandado en el proceso y que no necesariamente será la contestación de la demanda. Entonces dice 61, la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición. Y el 106, que sí son los requisitos específicos de la demanda, dice: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funda y otras cosas, pero lo que nos interesa es esa parte nada más. Entonces, fíjense los adjetivos que va utilizando el código, o las calificaciones que va haciendo de cómo debe cumplirse el requisito, que no están ahí por casualidad, ni de adorno, ni porque se viera bonito. Tiene su razón de ser. Entonces dice, la relación de los hechos a que se refiere la petición. ¿Eso qué quiere decir? Que habrán algunos hechos, normalmente pasa así en la práctica, habrán algunos hechos de la relación que hubo entre las partes que son intrascendentes para efectos del proceso. Por lo tanto, no tiene sentido hacer mención de esos hechos en la demanda. A la inversa, hay muchos de esos hechos que sí son fundamentales
para efectos de la demanda y por lo tanto no puedo dejarlos afuera, no puedo dejar de hacer alguna referencia a esos hechos, que eso lo vemos aquí en el artículo 106. Para empezar, todo en la demanda, con claridad y precisión, lo dice al inicio, y luego dice que lo que debe indicarse son los hechos en que se funde. Entonces, todo el fundamento fáctico de la demanda debe estar mencionado en este apartado de hechos. Y entonces, por eso decimos aquí, y tiene su razón de ser este par de palabras donde utilizamos solo mayúsculas, hay que proporcionarle al juez toda la información relevante. Toda la información. No debo dejar de darle al juez alguna información que sirva para efectos de que él resuelva mi demanda. Pero solo debo darle información relevante. Algo que sea irrelevante para efectos del proceso, pues no tiene sentido que se lo haga ver al juez. Una regla general en cuanto a la redacción de hechos es esto: no confesar. Sin faltar a la verdad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Recordemos que en alguna clase leímos el artículo 141 del Código, que se refiere a la confesión sin posiciones. Entonces, la norma dice: cuando la confesión no se haga al absolver posiciones, sino en la demanda o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Hecha esta, la confesión quedará perfecta. Entonces, en cualquier escrito, no solo en la demanda, en cualquier escrito que yo le presente al juez, tengo que tener el cuidado de no confesar. Eso no quiere decir que le voy a mentir al juez, simplemente quiere decir que tengo que tener el cuidado de no confesar. Si hay un hecho que me perjudica, mejor no lo menciono, que sea la otra parte la que lo invoque. Lo importante de los hechos, bueno, en realidad este apartado de hechos nos sirve para dos cosas esencialmente. Primero, para darle información al juez, para que el juez conozca los hechos sobre los cuales eventualmente va a tener que resolver. Pero no se trata de una simple narración, no se trata solo de contarle la historia. Además, tengo que argumentar. Es decir, que mientras le voy informando al juez cuáles fueron los hechos que ocurrieron, lo tengo que ir tratando de convencer de que esos hechos dan lugar a que él declare con lugar la pretensión que más adelante le voy a plantear. De tal forma que la idea sería que un apartado de hechos bien redactado sea tal que el juez, al terminar de leer esto, tenga consciente o inconscientemente el convencimiento de que si yo le demuestro que esos hechos ocurrieron, él va a declarar con lugar la demanda. Si el juez termina de leer los hechos y tiene dudas o no sabe de dónde salió la pretensión que yo le voy a plantear, los hechos están mal redactados. Entonces, en la simple lectura de los hechos debería llevar al juez a un convencimiento de que esa pretensión tiene que ser acogida. Por supuesto, ese convencimiento es un puro convencimiento preliminar que se podría desvanecer porque la otra parte en su contestación de demanda planteó muy buenos argumentos también, o porque las pruebas, porque lo que ustedes quieran. Pero en principio ese convencimiento preliminar es fundamental. Si eso no existe, el apartado de hechos está mal redactado. No hice una adecuada argumentación. Entonces, esos hechos son como los pilares en los que va a descansar la pretensión que yo le voy a plantear al juez. Y si no están adecuadamente establecidos esos pilares mediante la argumentación correspondiente, pues es algo como esto: falta uno de los pilares o faltan varios y eso se va a caer, y que se va a caer quiere decir que el juez va a declarar sin lugar esa demanda. También en esa redacción de hechos hay que tener presente lo que se conoce como el hilo argumental o la hilación, es decir, que exista una concatenación entre esos hechos, que el tema vaya teniendo sentido, no brincarme de un hecho a otro sin pasar por el hecho intermedio, y no brincarme de un argumento al otro sin pasar por el argumento intermedio que me vincula a estos dos.
Entonces hay que ir conectando esos hechos y hay que ir conectando los argumentos, porque yo no tengo por separado podría hacerlo, pero sería una demanda muy mal hecha, tener un apartado de hechos y luego un apartado de argumentos. Es un solo apartado, tengo que ir narrando los hechos e ir argumentando. Entonces tengo que ir conectando los hechos unos con otros, como pasa con cualquier historia, pues cualquier libro que ustedes lean, una novela, un cuento, lo que sea, tiene una cierta lógica en la narración, porque de lo contrario no se entiende. Y el argumento también tiene que tener una cierta lógica en cómo voy conectando unos argumentos con otros o unas partes de un mismo argumento con las restantes partes del mismo. Entonces, pues, para ir ilustrando, es como este señor que va caminando de piedra en piedra. Si falta una de esas piedras, el señor se va a caer al río. Pues lo mismo, si falta uno de los argumentos, o falta una de las partes del argumento, o falta uno de los hechos fundamentales, pues igual no vamos a llegar a ninguna parte con todo esto. Nuevamente, otras cosas que hay que tener muy presentes en esa narración de hechos. Primero dice por acá que la narración debe ser en nombre del cliente, no del abogado. Erróneamente vemos algunos estudiantes que redactan en el sentido de decir: mi cliente celebró un contrato de no sé qué con el señor fulano de tal. Eso está mal. El que se presenta ante el juez es el cliente, no el abogado. Aunque yo esté redactando la demanda, lo estoy haciendo en nombre del cliente. De tal manera que si fuera yo, Roberto Alonso, el abogado que está haciendo esa demanda, pero mi cliente es una dama, redactaré en femenino. Yo estuve casada con el señor fulano de tal. Entonces, porque quien se está presentando ante el juez es el cliente, no el abogado. El abogado no representa al cliente salvo que sea su mandatario. Muchos acostumbran también a decir, cuando me refiero a mi cliente, mi representado. Eso está mal. Es mi representado si yo soy su mandatario judicial. Y entonces seré su abogado y además seré su representante y él mi representado. De lo contrario, el abogado no representa al cliente. Es su cliente y nada más. Dice por acá también que si el cliente actúa en nombre propio, se debe redactar en primera persona, en lo que se refiere a él. Yo celebré un contrato de tal cosa, yo soy el dueño de tal inmueble, yo me casé con la señora fulana de tal. Y entonces dice aquí entre paréntesis, yo, no el señor fulano. Entonces, si digamos yo fuera el demandante, no el abogado, sería incorrecto que en la demanda yo dijera: el señor Roberto Alonso celebró contrato de tal cosa. Estoy hablando de mí. Entonces, es como que yo me pare aquí enfrente de ustedes y les dijera: el licenciado Roberto Alonso les va a dar clases sobre cómo hacer una demanda el día de hoy. Está mal redactado, lo mismo en la otra forma. Y esto de mi persona, bórrenlo de su mente. Muchos redactan: mi persona celebró un contrato de tal cosa. Eso es una pésima redacción. Entonces, haremos referencia cuando sea a una persona en singular, yo. No hay por qué darle vueltas al asunto, esa es la redacción correcta. ¿Y por esa mal redacción les podrían retener la No, pero está mal redactado. Supóngase que yo en mi demanda, en la parte donde señalo el lugar para recibir notificación, digo: señalo como lugar para recibir notificaciones lo que es el edificio tal. No me van a rechazar la demanda, pero se van a reír de mí. Entonces, y es en serio, no vayan a creer que no pasa. Cuando ustedes cometen un error en un memorial, el oficial que lo está revisando, si no tiene mucho que hacer, se va a comunicar con el de la par y le va a decir: vos mirá lo que escribió este. Entonces, pues hay que cuidar ahí va, en todo esto que usted va a hacer, va su nombre como abogado, su prestigio profesional. Entonces todo hay que hacerlo de la mejor forma posible. Luego dice por acá que si comparece alguien en representación de otra persona, al redactar hay que hacer la separación de lo que corresponde al representante y lo que corresponde al representado. Y entonces así, no diría en comparezco a reclamar mi derecho, sino comparezco a reclamar el derecho de mi representada.
pero sí es correcto redactar en nombre de mi representada celebré el contrato tal. Entonces, por ejemplo, en esta demanda específica que estamos viendo, es una demanda en donde el demandante es una sociedad anónima, obviamente representada por una persona individual. Entonces, en esta demanda sería incorrecto que redactáramos en el sentido de decir tengo el derecho de que se me restituya la propiedad del inmueble, porque yo no tengo derecho a nada, yo nunca fui propietario del inmueble, el que fue propietario del inmueble es la sociedad de la que yo soy el administrador único. Pero en esa misma demanda yo sí podría decir, yo como administrador de la sociedad celebré un contrato de compraventa a través del cual mi representado adquirió la propiedad del bien. Entonces hay que separar qué hechos corresponden al representante y qué hechos corresponden al representado y hacer la redacción correspondiente. Buena ortografía y redacción en todo el texto. Ya lo decíamos desde el primer día de clases, es vergonzoso para cualquier profesional, pero sobre todo para un abogado tener mala ortografía. Y si la redacción no es buena, el juez no les va a entender qué es lo que ustedes están escribiendo, y si no les entiende lo que ustedes están escribiendo, por gusto se lo están escribiendo porque no va a acoger las peticiones que ustedes le planteen. El texto debe ser comprensible, más o menos en la misma línea. El texto debe ser interesante. Cualquiera que se dirige a otra persona, para que la comunicación sea efectiva, necesita mantener la atención de esa persona. Podrá ser muy interesante el mensaje que se esté transmitiendo, pero si no se transmite de tal forma que se logre mantener la atención, el mensaje no va a llegar. Me imagino que entre ustedes habrán varios que acuden a alguna iglesia, católica, evangélica, la que sea. Pues se habrán dado cuenta que el pastor o el sacerdote o quien sea que presida el oficio religioso al que ustedes acuden, salud, se dirige a ustedes o se dirige a su audiencia de tal forma que trata de mantener la atención. Y si eventualmente llegan ustedes a una misa o un culto, a lo que fuera, en el cual la plática no es interesante, pues estarán ustedes recibiendo un mensaje. Si están ahí es porque corresponden ustedes a esa religión, entonces el mensaje para ustedes es interesante, pero si no se los transmiten de una forma interesante, van a perder la atención. Mucho más aquí, que es algo en lo cual el juez no tiene un interés personal. No podría tener un interés personal, porque de lo contrario tendría causal de excusa o de recusación, etc. Entonces al juez no le interesa personalmente si esa demanda se declara con lugar o sin lugar. Además no conoce nada sobre esos hechos. Entonces si no mantengo la atención del juez, estoy perdido. Y hay que usar una terminología jurídica apropiada. Estamos entre profesionales, pues ustedes como abogados se están dirigiendo al juez, que también es un abogado, pues hay que mantener la terminología con cierta altura. Y como aquí ya vamos a ver cómo se redactaron los hechos en esta demanda, pónganle atención al orden en el que se fueron expresando esos hechos. Bueno, no tendríamos como 5 minutos todavía para ver esto, pero en 5 minutos no vamos a ver el apartado de hechos. Vamos a pasar entonces a hacer su prueba corta del día de hoy.